Un maestro de ajedrez peruano, apodado como Terrible, ha hecho sufrir en el tablero al número 1 del mundo. Nos encontramos en el torneo de ajedrez semanal Bullet Bro, ya sabes, este evento online que se juega a ritmo bala, 1 minuto para cada jugador sin incremento, que tiene premios en dinero. Dentro de las decenas y decenas de partidas que juega cada jugador, se han enfrentado el gran maestro noruego y mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen, y el maestro internacional peruano Renato Terri, cuyo seudónimo en ajedrez es MI Terrible, que no es más que un juego de palabras entre su título de maestro internacional y su apellido. Como sea, realmente este peruano es un jugador terrible para sus oponentes, porque es capaz de complicarles la vida a muchísimos grandes maestros de super élite mundial. Al final del video te mostraré tabla de posiciones final del evento. Prepárate para ver y disfrutar de un gran y emocionante juego. Pero antes de aquello, recuerda los más baratos cursos de todo internet en nuestro sitio web, y además pura calidad. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3, apertura Reti, responde Renato Terri con D5, G3, caballo F6, alfil G2. Estamos viendo un ataque indio de rey. C6, estableciendo un centro sólido contra el alfil de G2. Enroque, alfil G4, H3, cuestionando al alfil invasor, alfil H5, D3, caballo BD7, caballo BD2 para poder empujar en buenas condiciones el avance E4. Sigue esto con E5, las negras evidentemente aprovechan de ganar espacio central con sus peones. E4. Alfiles blancas comienzan a golpear el centro. D por E4, D por E4, alfil E7, dama E1, desclavando con esto las blancas a su caballo de F3. Enroque, caballo H4. El caballo podría estar queriendo ir a F5. Dama C7, las negras conectan a sus torres. Caballo C4, despejando el camino para que el alfil de dama pueda desarrollarse. Torre Fe8. Esto es para jugar alfil F8 en caso de caballo F5. Sigue la partida con A4, caballo C5, rey H2. Este tipo de jugadas siempre tienen que ver con quitar al rey de la diagonal larga a 7G1 y así avanzar el peón F hasta F4. Sigue esto con torre A D8, caballo F5 amenazando caballo por E7, jaque, ganando la pareja de alfiles. Así es que alfil F8 juega a las negras, alfil G5 las blancas, clavando al caballo, caballo CD7, caballo CE3. Las blancas no siguen con el natural plan F4, que es lo que te anticipé sería lo correcto en este tipo de posición. Pero tenemos que Carlsen ha jugado caballo CE3, Terri H6, alfil H4, G5. Y el alfil blanco parece encerrado allí en H4, ¿verdad? Bueno, no es así. Carlsen continúa con G4 atacando al alfil del peruano en H5, alfil G6, alfil G3. Ambos contendientes salvan a sus respectivos alfiles. Llevamos 20 jugadas y siguen casi todas las piezas sobre el tablero. Apenas ha desaparecido un peón por bando. Increíble. Sigue esto con caballo C5. Atacando con 2 piezas al peón de E4. Caballo C4. Mejor que esto era jugar F3 a fin de cuidar al peón de manera bastante más sólida. Pero bueno, la partida sigue con caballo FD7. La máquina no ha marcado ninguna de las jugadas anteriores, pero acá las negras han desperdiciado la oportunidad de ganar peón. Luego de B5, A por B5, C por B5. Y si las blancas no quieren perder peón, están obligadas a volver a la pasividad jugando caballo de 2 para no permitir que el peón de 4 caiga tan fácilmente, digo yo. ¿Qué habría entonces como conclusión respecto de esto? Bueno, que las negras estarían bastante más activas, con piezas mejor situadas, mejor coordinadas, etc. En fin, pero caballo F7 lo hecho por Terri, Carlsen H4, F6, H por G5, H por G5, torre H1, caballo E6. El caballo puede
querer llegar a la debilitada casilla de F4. Rey G1, caballo F4, alfil F1. Magnus quiere preservar la pareja de alfiles. Caballo C5, caballo CE3. Ambos contendientes tienen apenas medio minuto en sus relojes y los errores pueden ser normales. Acá, Magnus se equivoca porque se deja el peón D4. Así que Renato responde con caballo por E4, ganando el peón. F3. Esto debilita la posición de las blancas y permite no solo este caballo de 2, que es lo que jugó el peruano en la partida, sino que además prepara dos cosas. Primero, un doblete de caballo a dama y rey, allí en F3, ¿verdad? Pero también el peón de F3, recién movilizado, crea un punto de contacto en E4 para las negras. Bien, sigue esto con dama F2, E4, buena jugada. Las negras amplían su ventaja de espacio e iniciativa con esto. Alfil E2, Magnus se defiende ya como puede. Caballo por E2 jaque, una jugada incorrecta, pero que mantiene a Terry con una enorme ventaja. Preferible era jugar alfil C5, metiendo trapiés al ataque, aprovechando la vulnerable posición del rey de las blancas, al cual miraría con unos rayos X satánicos. Bueno, volvamos a la partida. Caballo por E2 jaque, dama por E2, dama D7, F4, caballo F3 jaque, rey G2. No es la mejor jugada, ya que permite a las negras meterse hasta la cocina de las blancas con dama D2, que es lo que hace Terry. Sigue esto con torre a E1, cuestionando a la dama, pero esto solo permite a la blanca ganar una calidad, con caballo por E1 jaque. Sigue esto con torre por E1, ahora sí que dama por E2 jaque, simplificando, torre por E2, G por F4, alfil por F4, rey F7, torre F2, alfil C5, torre 2, alfil por E3. El peruano sigue simplificando, aunque la máquina diga que no es lo mejor, pero sin duda que esto tiene mucho sentido. Sigue esto con caballo por E3, torre D7, rey G3, torre ED8, torre F2, rey E6, torre F1, torre H7, B4, torre de H8. Las negras quieren invadir por la columna abierta H, rey G2, torre H3, alfil G3, torre 3, H7. Solo 13 y 14 segundos para ambos, respectivamente. Sigue esto con B5, torre D7, B por C6, B por C6, torre B1, torre D2 jaque, alfil F2, torre HD8. Habrás notado que desde hace un rato ni siquiera señalo porque hay jugadas que son imprecisas o dudosas. Esto es ajedrez ritmo bala y a ambos le queda muy poco tiempo. Solo me detendré en cosas que son muy específicas. Sigue esto con rey G3, torre 2 D7, torre B4, F5, torre C4, F por G4, torre por C6, jaque, torre D6, torre C5, torre 6 D7. ¡Qué locura! El peruano es el que comienza a colapsar por tiempo y Magnus podría cortar distancias. Caballo por G4, pero no, esto es un error. La forma de castigar el torre 6 D7 del rival era jugando el movimiento caballo C4 y caballo y alfil coordinarían bien para evitar el avance del peón de las negras a E3, controlando además casillas como D2, D4, haciendo muy difícil a las negras invadir con sus torres por la columna abierta D. Pero bueno, en la partida tenemos este caballo por G4, las negras rey F7. Este error permite un doblete de caballo. Caballo E5 jaque, lo realiza Magnus Carlsen, rey F6, caballo por D7 jaque, torre por D7. Las blancas han recuperado material y la partida está totalmente igualada. 6 segundos para Carlsen, 8 para Terry. Sigue esto con rey F4, rey G7, alfil H4, torre F7 jaque, rey G4, torre F3, alfil G5, alfil F7, torre C7, rey G6,
torre C6, jaque, rey G7, torre D6, rey F8, alfil H6, jaque, rey E7, torre D4, alfil E6, jaque, rey H4. Esto es un tremendo error porque se deja mate en 4. Torre H3, jaque, pero Terry no lo detecta. El mate era con rey F6, amenazando torre H3, mate. Así es que alfil G7, jaque, para intentar desviar al rey de la red de mate. Pero lo mejor sería jugar este rey G6 para volver a establecer la amenaza torre H3, mate. Torre D3 sería única para impedir el mate inmediato, pero tras E por D3 y C por D3 tendríamos torre H3, jaque mate. Esto es lo que ha omitido Renato Terry, pero hay que decir que está con poquísimos segundos en el reloj. Así es que, bueno, en lugar de ver toda esta combinación de mate, que no es tan larga tampoco, Terry ha jugado torre H3, jaque, dándole vida a las blancas. Sigue esto con rey G5, torre G3, jaque, rey F4, torre G4, jaque. Y tras esto, Magnus Carlsen llega a 0 en su cronómetro y pierde por tiempo. ¡Qué locura de partida! El noruego, en una partida donde estaba totalmente perdido, logró en algún momento igualar el juego, pero en eso que gastó tiempo solucionando los problemas en el tablero, el peruano aceleró y terminó imponiéndose por velocidad. Y bien, en un torneo con 219 jugadores, el campeón fue Hikaru Nakamura con 286 puntos. Segundo lugar para un maestro internacional indonesio. Y tercer lugar para Sam Sevian de los Estados Unidos. Fíjate, Terry muy cerca del podio. Cuarto lugar para él. Y Carlsen apenas en el lugar número 8. Pero hay que aclarar que jugó menos partidas que el resto. Y es porque probablemente ingresó tarde al torneo. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.